Se acaba de cumplir ahora una semana desde que pusimos en marcha la red público-comunitaria de cuidados, y para contar lo que ha pasado desde entonces yo creo que son importantes tres conceptos. Por una parte, el concepto de solidaridad, ya que desde el momento en que se activó la red fuisteis muchos y muchas quienes os inscribisteis para hacer trabajo voluntario, y durante esta semana hemos sido capaces de crear una red de más de 400 personas voluntarias. Otro concepto importante es el de comunidad, porque desde el momento en que nos pusimos a pensar en esta red tuvimos claro que queríamos llamar a las 7.400 personas mayores de 70 años que viven en nuestro municipio, y también tuvimos claro que queríamos llegar a aquellas personas que, siendo algo más jóvenes, teniendo entre 65 y 69 años, vivían solas. Gracias a esa enorme red de personas voluntarias hemos llamado a esas casi 8.000 personas, les hemos preguntado qué tal se encontraban, hemos identificado sus necesidades y de hecho estamos ya haciéndoles llegar, en los casos en que así nos lo han requerido, les estamos haciendo llegar medicamentos, les estamos haciendo llegar alimentos, pero no solo eso, estamos haciendo también una labor continuada con aquellas personas con las cuales hemos identificado que había una situación de soledad, había una situación de temor y era necesario realizar un contacto telefónico continuado. El tercer concepto que me gustaría subrayar es precisamente el de colaboración, porque en esta red estáis participando personas voluntarias, está participando también el equipo de protección civil y está participando también personal del ayuntamiento. Por tanto, me gustaría también subrayar que hemos sido capaces de poner en marcha esta iniciativa gracias a la colaboración y a la articulación de ciudadanía, protección civil y de personal del ayuntamiento. Creo que lo que hemos sido capaces de hacer durante estos 7 días demuestra que efectivamente somos capaces de mostrar lo mejor, incluso en las situaciones más duras, y yo por lo menos me siento muy orgullosa y muy feliz de pertenecer a una comunidad así. El confinamiento no acaba aquí y de hecho se acaba de alargar. Nuevas necesidades irán surgiendo, pero yo creo que a través de esta red estamos preparadas y preparados para dar respuesta a todas ellas. Por tanto, zorionak eta eskerrik asko.